Un cordial saludo. Agradezco esta nueva invitación de la revista Derecho, Debates y Personas para hablarles en esta oportunidad sobre el tema de las concentraciones empresariales. Uno de los temas más bonitos, más interesantes que hay en el derecho de la competencia. Recordemos un poco que en el derecho de la competencia pues nosotros hablamos principalmente de prácticas restrictivas de la competencia, que son los acuerdos, los actos y las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado, y forma parte también de lo que llamamos la protección o defensa de la competencia, el tema de las concentraciones empresariales. Aquí estamos hablando de conductas que no son conductas anticompetitivas, se trata de negocios jurídico-económicos que realizan agentes del mercado para unirse, para fusionarse, para integrarse, para consolidarse. Entonces no se trata de conductas que estén prohibidas. Lo que pasa es que como las concentraciones empresariales pueden generar una mayor concentración del mercado, pueden disminuir la competencia, o de hecho uno podría decir que toda concentración empresarial disminuye la libre competencia en el mercado, por la sencilla razón de que donde antes había dos, ahora no queda sino un agente económico, pero no por eso son ilegales. De hecho, pues son operaciones completamente legítimas que desarrollan las empresas en el mercado, pero que la ley establece en Colombia, como en todas las jurisdicciones donde existen una normativa de competencia, que son casi todas las jurisdicciones del mundo, establecen un deber de informarle a la autoridad de competencia sobre la realización de este tipo de operaciones, con el fin de que las analice, en algunas oportunidades las condicione, le imponga condicionamientos, y en algunas escasas oportunidades, menos del 1%, tanto en Colombia como en los demás países del mundo, llegue a prohibir la operación de concentración empresarial. Esta es entonces un área bastante técnica del derecho de la competencia, en el cual que ha sido desarrollada en Colombia de manera muy importante por la autoridad de competencia, con una gran solvencia jurídica y de análisis económico. Yo diría que la Autoridad de Competencia de Colombia y el Grupo de Integraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen unos estándares igual de sofisticados que los que pueden existir en Estados Unidos, en Europa o en cualquier legislación del mundo. Veamos entonces qué es una operación de concentración empresarial. Se trata de una operación jurídico-económica en la cual dos agentes independientes en el mercado, que actúan de manera independiente y que se dedican a la misma actividad o pertenecen a la misma cadena de valor, o sea, son operaciones de tipo horizontal, como dos aerolíneas, dos supermercados, dos fabricantes de carros, o que pertenecen a la misma cadena de valor, un fabricante de la materia prima y un fabricante del producto terminado, o el fabricante y el distribuidor. Entonces, empresas que participan de la misma actividad o pertenecen a la misma cadena de valor y van a realizar operaciones tendientes a fusionarse, consolidarse, integrarse, cualquiera que sea la forma jurídica de esa operación, deben acudir de manera previa a la Superintendencia de Industria y Comercio y obtener una autorización cuando estén dentro de los límites establecidos por la norma. Entonces, ¿cuáles son estos límites? Los límites son de dos tipos. Hay un límite de tipo económico, un umbral económico, en el cual cuando las empresas tienen 60.000 salarios mínimos o más, individual o conjuntamente consideradas, de activos operacionales, de ingresos operacionales o de activos en el año anterior al de la operación de integración, pues allí tienen el deber de presentarse ante la autoridad de competencia por uno de dos sistemas. El primer sistema es el sistema de la notificación. Este sistema, que es el sistema corto o el sistema rápido, donde no hay ni siquiera que esperar una respuesta de la autoridad, porque la operación se entiende autorizada desde el comienzo.
se da cuando las empresas individual o conjuntamente consideradas en todos los mercados afectados por la operación de concentración empresarial tienen una participación de mercado inferior al 20% de ese mercado. Se requiere entonces que las empresas no tengan el 20% en ninguno de los mercados afectados. Si la operación es vertical, entonces pues en el mercado de la producción del producto no pueden tener el 20%, y en el mercado de la distribución del producto no pueden tener el 20%. Habría que medir cada mercado de manera independiente. Entonces, en ese caso, cuando las empresas están por debajo de ese umbral de participación de mercado, pueden acceder a la notificación, que es el sistema rápido en el cual no hay que esperar ninguna respuesta. La información también es bastante sencilla, y lo que está pensando la autoridad es que cuando no hay el 20% de participación, pues la operación no es peligrosa para la libre competencia, no es peligroso que genere una indebida restricción de la libre competencia, que es lo que debe llegar eventualmente a prohibir la autoridad. Cuando las empresas tienen el 20% o más de participación en el mercado, entonces deben acudir ante la autoridad bajo el sistema de preevaluación o de información, en el cual tienen que presentar una información mucho más larga, y este es un procedimiento que tiene 2 etapas, en la cual en la primera etapa, que dura 30 días hábiles, que son más o menos 45 días comunes, la autoridad pues ordena la publicación de la operación, se recibe información de terceros que quieran dar información a la autoridad o participar dentro del procedimiento, y al final de esos 30 días hábiles, la autoridad puede producir 2 decisiones: o aprobar la integración, o puede también pasar la integración a la fase 2. En esa etapa no puede negar la integración. Entonces, en la fase 2, que dura 3 meses, que tienen la posibilidad de ser interrumpidos por una sola vez, caso en el cual, si se interrumpen, pues los 3 meses solamente empiezan a correr cuando las empresas intervinientes han logrado presentar toda la información que se les pidió. Pero dentro de esos 3 meses, entonces las empresas pueden llegar a ofrecer condicionamientos que la autoridad les indicaría si la operación presenta retos o dificultades que la autoridad está viendo, y en ese caso los participantes tienen la posibilidad de ofrecer condicionamientos que pueden ser estructurales, como por ejemplo la venta de una parte del negocio, o conductuales, como por ejemplo la eliminación de las exclusividades o el compromiso de atender a los competidores, etc. Puede haber distintos tipos de condicionamientos estructurales o conductuales. Y al final de esos 3 meses, que como digo podrían prolongarse de manera importante. Por ejemplo, si la superintendencia exige un requerimiento de información adicional al final del segundo mes, y las empresas se demoran 15 o 20 días o un mes en traer esa información adicional, pues ya ahí nosotros tendríamos un mes de la fase inicial, más los 2 meses que se demoró la autoridad en presentar el requerimiento adicional, son 3 meses, más supongamos un mes que se demoró la empresa, se demoraron las empresas en traer la información que les solicitaron, son 4 meses. Y cuando traigan esa información, pues la autoridad tendría 3 meses para tomar la decisión. Tenemos una integración, en los casos complejos han sido 7, 8 o más meses, sin que se pueda superar eso mucho más allá. Y hay que tener en cuenta que en el evento de que la superintendencia no produjera la decisión dentro del tiempo establecido por la ley, se produce un silencio administrativo positivo, cosa que es muy importante, porque ese plazo que tiene la autoridad para decidir es un plazo que es en favor de los intervinientes, porque nuevamente el negocio de la concentración empresarial es un negocio legítimo, y pues la autoridad de competencia no debe negarse injustificadamente a permitir la integración empresarial.
Adicionalmente, pues en este tema pues existe unas situaciones importantes, por ejemplo, el tema de las excepciones a la posibilidad de prohibir la operación. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene que considerar dos tipos de excepciones. Está en primer lugar la excepción de eficiencia, que está consignada en las normas y de conformidad con la cual una empresa, las empresas intervinientes pueden demostrarle a la autoridad que la operación genera unas eficiencias, ahorros de costos por mecanismos técnicos demostrados de manera técnica, de tal manera que se demuestra que los beneficios de la operación son mayores que el problema que generaría la concentración empresarial, y se demuestra que esos beneficios van a ser transferidos, aunque sea en parte, a los consumidores. Pues en esos casos de la excepción de eficiencia, la autoridad ve que la operación genera pues una gran concentración, pero que produce unas eficiencias que se van a transmitir a los consumidores, y la debe aprobar. Y la otra es la excepción de la industria fallida, o el Failing Industry Defense, que no es una excepción que esté considerada en las normas, pero que tiene un tratamiento doctrinario de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en el caso de Argos y Andino definió el test de la industria fallida, que es un test en el cual la autoridad de competencia considera que la operación generaría una indebida restricción a la libre competencia, pero es una operación que es un mecanismo de salvamento, porque hay al menos una de las empresas que, de no ser por la operación, desaparecería. Entonces, ¿qué sentido tiene prohibir una operación cuando se va a generar una concentración de mercado de todas maneras por el hecho de que una de las empresas desaparecería? Entonces, la excepción de la industria fallida o de la empresa en crisis es una excepción que debe ser demostrada por los solicitantes, que deben cumplir con ese test que fue desarrollado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de Argos y Andino, y que tiene que ver con que esa sea la única, que se demuestre que una de las empresas va a desaparecer, que se demuestre que esa es la única forma de salvamento y que no hay otras formas superiores para obtener el mismo resultado de libre competencia, que debe ser un resultado en el cual el perjuicio ocasionado por la desaparición de la empresa pues sea mayor que el perjuicio que se podría ocasionar por la concentración del mercado. Tiene que hacer la superintendencia ese análisis y ese test. Y hay otro evento que está previsto en la normativa de concentraciones empresariales, que es el evento de la posible reversión de la operación, cosa que la Superintendencia de Industria y Comercio hasta ahora no ha hecho, y que es en realidad muy difícil de hacer. Una vez que dos empresas se han integrado, dividirlas puede ser sumamente complejo. Siempre podrá la superintendencia ordenar que se venda una parte de la empresa, etc. Pero esta reversión pues podría suceder cuando, por ejemplo, la integración no fue informada, o fue informada pero las empresas no se esperaron a que se obtuviera el permiso, siempre y cuando al hacer el análisis se descubra que la operación produce una indebida restricción de la libre competencia. Me explico, puede que haya casos en los cuales las empresas, por ejemplo, no informaron la operación a la superintendencia, y la superintendencia por ese hecho las va a investigar y las va a sancionar. Pero al hacer el análisis, la superintendencia llega a la conclusión de que la operación no necesitaba ser prohibida. En ese caso, solo procederá la investigación y la sanción. Pero si la superintendencia encuentra, al hacer el análisis, que esa operación producía una indebida restricción a la libre competencia, ordenará la reversión. Y también puede haber reversión en aquellos casos en los cuales la operación fue prohibida, pero de todas maneras se realizó. Y por último, podría haber reversión cuando la operación fue condicionada y no se cumplió con los condicionamientos. Hasta la fecha,
han ocurrido varios casos de ese tipo, o sea que había un condicionamiento que no fue cumplido, pero la superintendencia nunca ha encontrado necesario ordenar la reversión, sino que simplemente ha habido algunas investigaciones y algunas sanciones. Esos son como algunos de los aspectos principales del control de las concentraciones empresariales, en los cuales se puede profundizar muchísimo, pero agradezco mucho la oportunidad para hacer esta explicación inicial. Gracias.